Pablo Kuczynski, el presidente peruano, que será el encargado entonces de llevar hacia la prensa peruana y la prensa internacional presente aquí en el Centro Internacional de la Prensa las principales conclusiones de esta declaración de líderes, esta extensa declaración de líderes que ha sido firmada por los 21 líderes de la economía de la PEC, que como informábamos hoy día se reunieron desde la mañana, luego a promediar el mediodía se tomaron esta llamada foto familiar en la que pudimos ver a los 21 líderes de la economía del APEC. Veamos entonces la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas tardes a todos. La reunión ha terminado y ha terminado bien. I'm saying good evening to everybody. We had a very good meeting which has ended. I don't know if there's foreign press here or not. There is? Okay. So I will try to speak English and Spanish because I see there are a lot of my compatriots here also. Esta ha sido una reunión productiva en un momento clave en la historia económica del mundo en este momento, debido a las tendencias contra el comercio exterior que hemos visto en algunas elecciones recientes en algunos países importantes. As I said, this is an important point in recent economic history because of the outcome of various elections in very important countries that have reflected an anti-trade, anti-openness feeling. Y para combatir esto, el APEC ha apoyado varias iniciativas. La primera es estudiar cuidadosamente la posibilidad de un área de libre comercio de Asia-Pacífico. Aquí está el estudio. This is the study for the FTAAP, completed by the staff, and which should provide a basis for looking at this subject. Y lo que también se discutió en esta reunión ha sido el tema del TTP como un paso transicional al FTAAP, que es el Free Trade Area of Asia Pacific. O sea que se ha podido combinar los dos temas y enfatizar de manera contundente el hecho de que el comercio internacional es fundamental para la prosperidad del mundo. So this is emphasized in a very clear way that free trade, open trade, is fundamental for the world's prosperity. So that's the first point. Ese es el primer tema. El segundo tema es el tema de la inclusión del trabajador y de la pequeña empresa en el comercio internacional. Un tema que no se discute tanto y que se debería discutir más. So the second point is the need to include workers and SMEs, small and medium enterprises, in the work on trade, because after all, trade is for people, and people must be included, and people include small enterprises, workers, which have not been discussed very much in this. El tercer tema ha sido el tema
de la seguridad alimentaria y el cambio climático. The second theme has been the subject of food security and climate change. Este es un tema importante para muchos países de Asia que tienen poblaciones inmensas y que están sujetos a huracanes y sequías. This is quite important for a number of Asian countries that have droughts, hurricanes, and very large populations. Y se escucharon ejemplos muy interesantes como el de Smart Farm, la granja inteligente de Corea. Se escuchó también lo que ha hecho Rusia. El presidente Putin ha revertido una tendencia que era importadora de granos a una de gran exportador de granos. So we looked at various proposals, for example, the Smart Farm proposal in Korea, where less water, less fertilizer, and more efficient techniques are used that results in higher yields with lower pollution. And we also heard President Putin speak about how Russia has changed the tendency to import grain to be a large grain exporter, which is very positive. So that's the third subject. And the fourth subject is connectivity. To have as an objective access to rapid internet with broadband all over the Asia-Pacific area. Y el cuarto tema ha sido el de la conectividad para que toda Asia-Pacífico, en cada pueblo, tenga conexión vía banda ancha al Internet, a la informática. Esos han sido los cuatro grandes temas. Hay una declaración de Lima que se podrá leer en los medios que explica todo esto. Yo he dado algunos detalles más sobre lo que se dijo ahí. All of this is in the Lima Declaration, which you can read on the internet, and I've added a few details. La reunión ha sido muy cordial, muy amena, todos se saludaron y conversaron amablemente y yo me he sentido muy contento como presidente de esta reunión. I was saying it was a very cordial meeting. Everybody smiled and talked to one another, and I felt very happy to be able to chair the meeting. Lo que quiero hacer es agradecer al gobierno anterior del Perú que organizó esta reunión y agradecer también al gobierno de Vietnam que será el anfitrión de la próxima reunión. So I want to thank the previous government of Peru that organized much of this meeting. Also to Meche Arauz, my vice president, who did the final organization of the meeting, and also to the government of Vietnam that will host the next meeting in November of next year in Da Nang, Vietnam. So that's what I have to say. I don't know if there are some questions. I'll be happy to answer them. Test, test. De comercio, seguridad alimentaria, conectividad. Fue una reunión cordial y ha invitado a la prensa a hacerle preguntas. A los miembros de la prensa, por favor, mantengan sus preguntas relacionadas a la agenda de la PEC y asuntos relacionados a ella.
Ahora procederemos a las 5 preguntas. La primera tenemos del señor Gabriel Yin de CCTV. Hay un micrófono ahí y ahí. ¿De dónde? Where's he from? CCTV, China. Oh, China. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, China Central Television, CCTV. Buenas tardes, señor presidente. Es que el presidente de China, Xi Jinping, ha mencionado en su discurso la importancia del comercio libre y la integración regional. Y estamos felices de ver que hemos conseguido un paso importante durante la APEC Lima, pero me gustaría saber cuáles son los próximos pasos para construir Free Trade Area Asia Pacific y si ya tenemos un timeline sobre el trabajo. Y la segunda pregunta es que hoy en día, como el señor también ha dicho, que estamos viendo una tendencia contra la globalización en algunas economías avanzadas. En este escenario, ¿cómo el señor ve el futuro papel de China en términos de esta cooperación regional? Muchas gracias. Bueno, no hay duda de que China es un jugador importantísimo en el comercio internacional y en el área del Pacífico es sin duda el jugador más importante. Y vamos a apoyar de que este dinamismo no termine, sino que progrese más allá. En cuanto al FTAAP, el FTAP, no sé muy bien cómo se llama, el estudio ya está y ahora deberíamos armar un subcomité para que una vez que la nueva administración en Estados Unidos esté instalada, se pueda ver cómo procedemos, porque en este momento tenemos que esperar, ¿no? Hay muchas declaraciones y cosas, pero todavía no hay cosas exactas que se sabrán, me imagino, a fines del mes de enero. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Jacqueline Folks de El País. Hay un micrófono acá o acá, por favor. Buenas tardes, presidente. Usted mencionó hace unos momentos que el TPP es un paso hacia la zona de libre comercio del Asia-Pacífico. Sin embargo, el TPP también tiene algunas dificultades en términos de ratificaciones pendientes. Quisiera saber cómo ha sido discutida esta dificultad del TPP, dado que es el previo a la siguiente meta del foro. Gracias. En realidad, el TPP no es previo al FTAP. Son dos cosas separadas, pero muchos de los países que están en el uno están en el otro también. Entonces, ahora con la incertidumbre que hay en Estados Unidos y algunos otros sitios sobre el TTP, algunos sugirieron, bueno, podríamos ver el TTP como una etapa camino al FTAP. Eso es nada más que una sugerencia, todo eso se tiene que ver en una comisión, o en fin, no somos tantos, somos 21 líderes y hay una secretaría de APEC y podemos ir adelantando si hay compatibilidad o no en esto, ¿no? O sea que yo creo que nuestro objetivo aquí en el APEC es el FTAP, no es el TTP. El TTP es una cosa separada, pero ciertamente varios países, incluyendo varios de los angloparlantes y varios de los asiáticos, están muy interesados en el TTP, entonces tampoco hay que desechar antes de saber qué va a pasar, ¿no? Gracias. Ahora tenemos una pregunta de David Pereda de La República. La República. La República, lo mismo que Jacqueline. O sea, son dos preguntas de la misma fuente. Buenas tardes, señor presidente. El día de ayer se conoció que
los ministros de las 21 economías acordaron ciertas medidas en la lucha anticorrupción, las cuales incluían negar refugio seguro a funcionarios que hayan cometido corrupción de estas economías. Quería saber si esto tenía alguna injerencia en casos de funcionarios que anteriormente pasaron por estos problemas y que actualmente todavía están prófugos de la justicia. Por ejemplo, en Japón, hasta donde se sabe, se encuentra el señor Víctor Aritomi, que ha tenido problemas con la justicia en el Perú. Japón es una de las economías del foro de APEC. O si solamente para casos futuros. Gracias. ¿Esto es una pregunta sobre el Perú o sobre la lucha anticorrupción en toda el área? ¿Se refiere al Perú? No. No, yo lo que quiero explicarles es el tema del gasoducto al sur, ¿no? Donde hay una cláusula anticorrupción que está en todas las concesiones que otorga el Perú y nosotros, gobierno, insistimos en esa cláusula. Por eso ha habido algunos comentarios de que de repente se hace otro contrato. No va a haber otro contrato, habrá la misma cláusula anticorrupción en la cual insistimos. Ahora, en esta reunión de la APEC no se ha hablado mucho de este tema, ¿no? Los temas centrales han sido el comercio exterior, la inclusión de los trabajadores y las pequeñas empresas, el cambio climático y la seguridad alimentaria y la conectividad. El tema corrupción no ha estado prominente en nuestras discusiones, aunque nosotros como gobierno apoyamos sin parpadear la lucha contra la corrupción. Gracias. Ahora una pregunta de Juan Carlos Gambini, de ATV. Juan Carlos Gambini, de ATV. ¿Dónde estás, Juan Carlos? Hola. Buenas tardes, señor presidente. Sobre el tema de conectividad, en su conferencia, Mark Zuckerberg decía que de cada 10 personas que lograban conectarse al Internet, una por lo menos lograba generar su propio empleo. Respecto al objetivo de tener conectividad al 100% en toda la zona APEC, ¿se ha tratado el tema de cómo tal vez los países más desarrollados apalanquen a los que están en vías de desarrollo para lograrlo? ¿Se va a trabajar con privados? Tal vez con Mark Zuckerberg se ha conversado algo al respecto. Bueno, la cifra de Mark Zuckerberg es conservadora. Yo creo que 1 de 10 que accede es bajo. Yo no sé cuál es el verdadero porcentaje, pero entre los emprendedores, sobre todo los jóvenes, muchos no harían su negocio si no tuvieran acceso a la información de las redes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí en el Perú, el gobierno anterior empezó a hacer la red dorsal, ya está hecha, y ahora nuestro reto es conectar a las regiones, de las cuales hay 8 con banda ancha y faltan unas 14, 15 más para tener una conexión nacional. Cada país tiene su esquema, ¿no? Se habla mucho de APPs, etcétera, unos son privados, otros públicos. Aquí la red dorsal la ha construido el Estado y luego ya los privados pues compran sus computadoras. Pero donde nosotros deberíamos ayudar es que los chicos en los colegios puedan tener sus tablets, los profesores también, y buscar computadoras realmente baratas, porque hoy el hardware de las computadoras se puede comprar en el mercado mundial en $50, $100 máximo, ¿no? En vez de comprar computadoras que cuestan centenares de dólares. Para que esto funcione, todos los colegios en el Perú tienen que tener acceso a la electricidad
su panel solar y conexión a todas las clases, cosa que muchos colegios no tienen. Muchos colegios ni siquiera tienen baños, ¿no? Entonces vamos a ir por ese camino y esa es inversión pública y ya los privados pues comprarán sus tablets en el mercado. Gracias. Y ahora la última pregunta viene de Rocío La Rosa de El Comercio. El Comercio, Rocío La Rosa. Presidente, buenas tardes. La primera pregunta que le quería hacer es, ¿cuál cree usted que van a ser las principales dificultades que van a tener el bloque Asia-Pacífico para poder concretar finalmente este mercado de libre comercio, ¿no? Las principales dificultades que ustedes van a tener que superar. Y la segunda pregunta es, ha tenido usted jornadas maratónicas en estos días y en solo 3 meses de gobierno ha tenido la oportunidad de poder conversar con 20 líderes de todo el mundo. Nos gustaría, por favor, que nos pudiera compartir un poco cómo ha sido su experiencia personal. Ha tenido reuniones bilaterales, nosotros no hemos podido tener acceso a ellas, pero ha tenido oportunidad de conversar con todos ellos. Si nos pudiera compartir un poco esta experiencia a nivel personal. Gracias. Mire, el principal obstáculo es la política, porque el proteccionismo en realidad, más que proteccionismo, es reflexión de condiciones económicas difíciles y duras. Si vemos, por ejemplo, el Brexit, ¿a qué se debe el Brexit? A una depresión industrial en el centro de Inglaterra. Ahí hubo una mayoría grande que votó por el Brexit, pero los que estaban alrededor, como Escocia y Londres, por ejemplo, votaron en contra del Brexit. Y eso se debe no tanto al comercio como a las condiciones económicas. Si vemos la elección en Estados Unidos, todo el centro de Estados Unidos tendió a votar por el señor Trump, ¿no? Y eso no es tanto que el centro de Estados Unidos esté en contra del comercio, pero que hay grandes áreas industriales que están deprimidas. En Ohio, por ejemplo, en Indiana, en Wisconsin, que es un estado que conozco bien, y eso es lo que más bien ha determinado el anti-internacionalismo de ese voto, ¿no? Entonces, el obstáculo que va a tener una área de libre comercio, sea el TTP o sea más adelante el FAATP, algo así, ¿no? El área de libre comercio de Asia-Pacífico, el ALAP, ¿no? Es una inicial que no se conoce mucho por aquí, el ALAP. La gran dificultad que va a tener es convencer a países donde hay mucha industria que de repente tiene áreas deprimidas, ¿no? Una observación que yo hice en el cónclave de líderes ahora es que si vemos los países exportadores de minerales, por ejemplo, de productos agrícolas, ninguno es proteccionista. Todos están a favor del comercio externo, que sea exterior, que sea Australia, que sea Canadá, que sea el Perú, que sea Chile. Somos todos internacionalistas porque tenemos que vender nuestros productos. Ahora, su segunda pregunta, ¿cómo me he sentido yo? Yo he tenido reuniones bilaterales con todos, muy amenas, y su periódico dice que voy a ir a Rusia en febrero. No, yo no sabía eso. La verdad que no es la mejor época del año para ir a Rusia, ¿no? Pero sí iré a Rusia, encantado, ¿no? Y hemos tenido una muy buena reunión con China, hemos tenido reunión con Corea, en fin, con toditos,
y también estuvo el presidente de Filipinas, con quien tuvimos una breve conversa, el de Malasia también, o sea, toditos. Y yo creo que ha sido súper agradable. En algunos les hablo en su idioma, por ejemplo, a Trudeau yo le hablo en francés, ¿no? Pero no hablo chino, ni coreano, ni japonés, o sea que ahí estoy un poquito limitado. Pero he vivido en Japón y hicimos buenas migas en la visita de Estado del Premier Abe. Muy bien. Gracias. Gracias, señor presidente. Damas y caballeros, damos por concluida la conferencia de prensa. La declaración de líderes estará disponible en la página web apec.org. Gracias. Esta era entonces la conferencia de prensa del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, que accedió a 5 preguntas de la prensa, principalmente medios locales. Sorprende esto un poco, dado la presencia de medios internacionales que también estaban un poco ávidos de tener un poco más de información en de esta reunión de los líderes de las 21 economías de la APEC. 4 temas de la declaración de líderes: libre comercio, esta promoción de esta área de libre comercio del Asia-Pacífico, el FTAP, como ha dicho PPK, generando risas y aplausos entre la prensa nacional extranjera y los voluntarios que se encuentran aquí en el Centro Internacional de la Prensa. Ha hablado también de inclusión de trabajadores y pequeñas empresas también en este comercio internacional, en conectividad, recordando también la presencia de Mark Zuckerberg durante este foro de cooperación económica del Asia-Pacífico 2016. También ha hablado de seguridad alimentaria, principalmente concentrada en zonas, en países que tienen problemas como huracanes, pero también en la necesidad de que países como Corea del Sur o Rusia compartan la tecnología que han desarrollado para permitir la producción de alimentos a menores costos y menores plazos. En un tono bastante más distendido y relajado, PPK ha hablado sobre las reuniones bilaterales que sostuvo, dijo, con los 20 otros líderes de las economías de la APEC. Ha señalado que han sido reuniones amenas, que se ha reunido, cito, con toditos los líderes que han venido acá, que conversó con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, en su propio idioma, en el francés, y que ha hecho buenas migas con el primer ministro de Japón, con Shinzo Abe. Ha hablado también sobre el gasoducto sur peruano. Como sabemos actualmente, el concesionario, la empresa que Sempras Techin, que quería comprar la parte de Odebrecht, el 55% de las acciones de Odebrecht del gasoducto sur peruano, le pedía al Estado peruano que cambie una cláusula anticorrupción. Sin embargo, PPK ha reiterado que el Perú no lo va a hacer, por lo cual queda abierta la posibilidad, como había informado ya el ministro de Economía, Alfredo Torne, a que el Estado peruano más bien espere el vencimiento del contrato o el vencimiento de las obligaciones en enero del próximo año y se pueda convocar a una nueva licitación para buscar condiciones más favorables para el Perú. Es entonces estas las conclusiones de la reunión de los líderes de la APEC. Queda ahora ya la conferencia de prensa del presidente estadounidense Barack Obama, con el que se cierran las actividades de este foro APEC 2016 que ha llegado a ustedes a través de la multiplataforma de RPP Noticias. Adelante. Gracias, Alejandra Costa, por esta información. La conferencia de prensa de PPK ha sido importantísima. Ha introducido un nuevo término, ya lo mencionó nuestra compañera, el FTAP. Este acuerdo de cooperación que incluiría a las 21 economías de Asia-Pacífico que conforman APEC. Entonces, hay diferencias entre esta y el TPP, porque hubo un momento de confusión. El TPP solo incluía 11 economías, por eso es que dice que podría complementarse, pero que necesariamente son cosas distintas. Y a esta hora también tenemos información con nuestro compañero Jorge Chávez. Vladimir Putin en el suizo hotel de San Isidro. La lucha contra la corrupción. Desde mi punto de vista, y estoy convencido de ello, que tales acciones de la policía no solo no dañan el clima de negocios, sino que viceversa lo refuerzan. Todos tienen que saber que
Independientemente del cargo que se ocupa, la ley se aplica de manera igual a todos. En cuanto a la transacción con Basneft, esto no se refleja de ninguna manera en esta acción entre Rosneft y Basneft, y además estamos esperando que todo este efecto crítico, digamos, no sea significativo. Cuando nosotros expresamos nuestras dudas en cuanto a la adquisición por parte de Rosneft, hemos dicho que la mayor parte de acciones de Rosneft le pertenece al Estado, pero no es una compañía estatal, porque cerca de un 20% le pertenece a entidades extranjeras, por ejemplo, British Petroleum. Y en cuanto a la privatización de Rosneft como tal, ya es una privatización de la propiedad estatal. Y en este sentido, no rechazamos nuestros planes iniciales de las acciones de privatización. Y claro está que tanto el gobierno como los dirigentes van a seguir trabajando en la segunda etapa de este plan, es decir, de la venta de Rosneft. Y sobre el ministro, y espero que podamos tener un nuevo candidato pronto. Hay varias candidaturas. Acabamos de hablarlo con el gobierno, también con distintos miembros del gobierno. Tenemos unas 3 o 4 personas y en cuanto vuelva lo vamos a decidir. La compañía NTV, hemos visto que usted ha hablado con el señor Obama, que deja su cargo. Por favor, díganos de qué ha hablado. Y volviendo a su conversación con el presidente Trump, hay un acuerdo sobre el primer encuentro. Pues en tales casos se habla de cosas normales. Hemos destacado que, pese a que el diálogo ha sido difícil entre nosotros, ha habido obstáculos, ha sido difícil trabajar el uno con el otro, pero los dos, tanto el presidente Obama como yo, hemos destacado que siempre hemos respetado la postura de nuestros países. Le he agradecido todos estos años de cooperación y le he dicho que en cualquier momento, si lo cree oportuno, si tiene una posibilidad y si hay un deseo, vamos a estar felices de verlo en Rusia. Y en cuanto a la conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, el presidente electo ha confirmado sus intenciones a la hora de normalizar los lazos ruso-americanos. Por mi parte, yo también le dije lo mismo, siempre lo hemos expresado. Y en cuanto a la reunión entre nosotros, en cuanto a una fecha concreta, no lo hemos hablado, pero hemos dicho que igual sería útil organizar un encuentro de nuestro personal. Por el momento estamos viendo que el presidente electo va organizando su gabinete y es un poco temprano hablar de la cooperación porque por el momento no hay personas con las que se puede cooperar. Vamos a esperar, tenemos tiempo. RIA Novosti. Me gustaría precisar una cosa. Se guarda, después del arresto de Ulyukayev, la confianza que tiene usted en el gabinete de ministros, y en cuanto a la cumbre de la APEC, es real que se logre y se acuerde limitar la extracción de petróleo. Hay algunos planes al respecto por su parte. En cuanto al hecho triste
del arresto de nuestro ministro de Desarrollo Económico, esto no se refleje de ninguna manera en mi actitud hacia el gobierno. El gobierno trabaja de manera profesional y pese a todas las críticas que vemos, es natural que siempre haya tales críticas porque hay una atención especial hacia el gobierno, se analiza cada paso que tome, todos trabajamos, todos cometemos errores. E igual se puede decir que se puede hacer algunas cosas más rápido, pero en general me gustaría repetir que creo que el gobierno trabaja de manera eficaz y con buenos resultados en aquellas condiciones nada fáciles en que nos estamos encontrando. Por cierto, hoy también, cuando en la primera parte nos reunimos con la señora Lagarde, también hablé con ella sobre ello y el Fondo Monetario Internacional también confirma que y en cuanto a todos los pronósticos financieros, nosotros coincidimos. Y en cuanto al encuentro de OPEP, nosotros estamos dispuestos a congelar la extracción de petróleo al nivel en el que se está encontrando. No vemos ningún daño para nuestro sector energético. Con las compañías líderes, el ministro de Energía se está encontrado en constante contacto. Están dispuestos a trabajar. Si se va a lograr un acuerdo, no lo puedo asegurar 100%, pero hay una gran posibilidad de que se logre este acuerdo. Estoy seguro de ello, porque las contradicciones principales que hemos tenido dentro de la organización, desde mi punto de vista, igual no todos, pero los principales puntos de desencuentro, en general, si no se han limitado, si no se han eliminado, sí que se puede eliminarlos, porque las cuestiones agudas casi no las hay. Y por nuestra parte vamos a hacer todo lo que nuestros socios en la organización esperen de nosotros. En cualquier caso, congelar la extracción no nos cuesta nada. Y una pregunta final para hoy. La compañía Live, igual usted habrá leído o habrá oído sobre el vuelo y las fuerzas aéreas de Suiza, si esto ha sido una agresión o no, si se han acercado los cazas F-16 al avión número 1. Vamos a considerarlo como un acompañamiento de honor. En diciembre se espera su visita a Japón. ¿Cómo usted podría evaluar la preparación de esta visita a Japón? Es la pregunta número 1. Y hace 2 años usted dijo que el hockey en Japón es un deporte que funciona con el hielo. En cuanto a lo que estamos acordando sobre los contactos próximos, incluidos en Japón, creo que es una buena señal de movimiento hacia adelante en nuestros lazos bilaterales. Y en cuanto a la preparación, solo está empezando, por eso es temprano decir cosas concretas, pero si tenemos en cuenta que se ha entablado la conversación, el diálogo en cuanto al acuerdo de paz, ya es un progreso. Y una pregunta última para hoy. Daño para nuestro sector energético con las compañías líderes, el ministro de Energías. Bueno, y más adelante seguramente transmitiremos lo que resta de la conferencia de Vladimir Putin, pero ya se encuentra dando la conferencia de prensa Barack Obama, presidente de Estados Unidos.
to fighting climate change. And this summit has been a success thanks to the great work of cumbre ha sido un éxito gracias al gran trabajo de nuestros amigos de Perú. En nombre de todos, muchas gracias. Esta cumbre y mi viaje esta semana se ha dado en un marco de un debate más amplio sobre globalización y comercio. Como vengo diciendo, a través de las décadas, nuestra economía global integrada ha ayudado a mejorar las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo que han experimentado mejorías históricas en prosperidad, educación y salud. Y al mismo tiempo que los empleos y el capital pueden atravesar fronteras, cuando los empleados tienen menos peso en cuanto las empresas ricas y las élites globales parecen jugar con reglas diferentes, los trabajadores y comunidades sufren más y las brechas entre los ricos y los demás se amplían, y esto puede tener ecos en nuestra política. Por eso creo firmemente que uno de nuestros principales desafíos en los próximos años, en nuestras naciones y dentro de nuestras naciones, será asegurarnos que los beneficios de la economía global se compartan entre más personas y que los impactos negativos, como la desigualdad económica, se enfrenten. Todas las naciones los enfrenten. Lo que tiene que ver con el comercio, no tenemos que darle la espalda o erigir barreras al comercio. Dada la integración entre nuestras economías y las cadenas de suministro globales, esto nos dañaría a todos. La respuesta es hacer el comercio de la manera correcta, que tenga normas de trabajo y ambientales fuertes y que enfrente la forma en que los trabajadores y el pueblo en general puedan beneficiarse en vez de sufrir por el comercio global. Este es el trabajo de la PEC. A medida que este debate avanza en los Estados Unidos, es importante recordar cuán vital es la región Asia-Pacífico para la prosperidad de los Estados Unidos. Las 21 economías de la región Asia-Pacífico aquí representadas son más de 3.000 millones de personas, una mayoría de la clase media global, 6 de los principales 10 socios comerciales de los Estados Unidos, más de la mitad de la economía global, y es la región del mundo que crece más rápido. 21 países que son una enorme oportunidad para los Estados Unidos para vender nuestros bienes y apoyar nuestros empleos. Por eso es que parte de nuestra reestructuración de nuestra política exterior a esta región consistió en aumentar nuestras exportaciones en la región en 50%. 60% de nuestras exportaciones vienen de la región. 95% de los clientes del mundo están más allá de las fronteras de Estados Unidos. Para mí ha sido una prioridad abrir nuevos mercados. En mi administración aumentamos las exportaciones de Estados Unidos al mundo en más de 40%, a niveles sin precedentes. Y estas exportaciones apoyan más de 11 millones de empleos en Estados Unidos. Sabemos que las empresas que exportan crecen más rápido, contratan más empleados y le pagan más a sus trabajadores, más que las empresas que no exportan. Y es por eso es que nosotros hemos tenido una recuperación económica como la tuvimos, y los negocios de Estados Unidos crearon más de 15 millones de empleos. Este es el progreso que queremos hacer, es lo que hemos hecho en esta cumbre. Vamos a seguir trabajando para que sea más fácil comerciar entre países, para crear más empleos. Y en los Estados Unidos estamos simplificando el proceso de aumentar los nuevos empleos, aumentando los créditos, que va a permitir establecer más empresas y también exportar para poder tener acceso al mercado mundial, aunque no puedan pagar por abogados muy costosos u oficinas en el exterior. Aquí estuvimos de acuerdo en aumentar los esfuerzos para luchar en contra de la corrupción, sobre todo el soborno que enriquece a las élites en expensas de las personas, y también facilitar el comercio de servicios. También hablamos del exceso de capacidad que existe en ciertos sectores como el acero, el aluminio, que distorsiona el mercado y que daña a las empresas y a los trabajadores, inclusive en los Estados Unidos. Y aunque no podamos proteger y establecer medidas de protección, nosotros siempre estuvimos atacando las prácticas de comercio desiguales y presentamos casos
en la OIT en contra de estas prácticas y tuvimos muy buenos resultados en el cumplimiento de las leyes comerciales, que es parte de este proceso. Yo siempre estuve muy claro que el exceso de capacidad no es el resultado de fuerzas de mercado, sino de decisiones gubernamentales y que tienen que ser corregidas. Y aquí en APEC se están tomando decisiones, lo mismo que estamos hablando, lo que hablamos en el G20 en Hangzhou. Con respecto a la economía digital, nosotros respaldamos las medidas que se pueden tomar y también hablamos de la importancia de mantener un moratorio de los aranceles aduaneros en cuanto a los bienes digitales y la innovación, y también hablamos de las amenazas cibernéticas, porque hay 21 economías de la PEC que no pueden ni conducir ni respaldar ningún tipo de robo de propiedad intelectual y también secretos empresariales. También nos adelantamos para que nuestras economías sean más inclusivas, y un tema especial es asegurarnos que las mujeres también tienen acceso justo al crecimiento económico, ampliando la educación, acceso a carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ayudando a que las mujeres tengan más empresas, que tengan acceso a la financiación e integrar sus empresas a la cadena de abastecimiento mundiales. Si las mujeres participasen en el mercado laboral, podría agregar 28 billones de dólares a la economía mundial. Estamos hablando de 28 billones de dólares. Cuando las mujeres son más prósperas, las familias, las comunidades, los países también son más prósperos. La reunión que tuve ayer con mis colegas del TPP, reafirmamos nuestro compromiso al acuerdo con altos niveles para proteger los trabajadores, el medio ambiente, propiedad intelectual, derechos humanos, y nuestros socios aclararon muy bien que quieren seguir adelante con el TPP. Preferentemente les gustaría seguir con los Estados Unidos. En realidad, muchos países empezaron a ratificar el TPP y al mismo tiempo también se está hablando de acuerdos comerciales no tan ambiciosos, con menos protección para los trabajadores, con menos protección del medio ambiente, y ese tipo de acuerdos obviamente excluiría a los trabajadores de los Estados Unidos, a las empresas y acceso a esos mercados. Así que por todas esas razones creo que el TPP es un punto positivo para la economía de los Estados Unidos, para el mercado laboral, para los trabajadores, y si no lo hiciéramos, se socavaría la posición en la región y también reduciría nuestra habilidad de establecer estas redes comerciales. Finalmente, en nuestra cooperación con el AP, hablamos sobre cómo luchar en contra de los cambios climáticos, hablamos sobre el Acuerdo de París, las limitaciones de las emisiones de aviación y también disminuyendo los HFC, y también se habló sobre reducir los subsidios a los combustibles fósiles y redoblando la generación de energía renovable. Así que aquí, cuando termino mi gobierno, estoy muy orgulloso de los avances que hemos realizado. Por supuesto, siempre queda trabajo por realizar, y teniendo en cuenta la seguridad, la prosperidad que estamos buscando para los Estados Unidos y nuestros aliados y nuestros socios, estoy confiado que Estados Unidos va a seguir jugando un papel importante para crear y mantener un liderazgo en Asia-Pacífico. Así que sin más, le doy a ustedes la palabra si tienen algún tipo de preguntas de AP. Muchas gracias, señor presidente. Usted le dijo a los jefes del mundo que Trump va a gobernar de forma diferente a su campaña. ¿Cómo puede usted estar seguro, viendo que el grupo de personas que seleccionó para seguridad nacional y fuerzas del orden respaldan las mismas visiones que él tenía? Y de acuerdo con la reunión que usted tuvo con el presidente Putin hoy, debatió con él la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, y ¿ustedes creen que esta supuesta participación va a ser lo normal a futuro en las elecciones? Bueno, lo que yo le dije a los jefes mundiales es lo mismo que dije en muchas conferencias de prensa, que es el presidente electo
Ahora tiene que organizar su equipo y presentar formas de cómo va a gobernar. No ha tenido la oportunidad de hacerlo todavía, así que la gente debería esperar, tomarse un tiempo y ver cuántas propuestas de políticas una vez que está en la Casa Blanca y cuánto de esto se coincide con la retórica de la campaña. Lo que quiero decir es que no se puede suponer que el lenguaje que se usó a la campaña se va a ver reflejado en la legislación gubernamental, reglamentaciones y política exterior. Nuevamente, no puedo estar seguro de nada. Creo que como todos tenemos que esperar. Pero, como lo dije antes, una vez que uno está en la oficina oval, una vez que comienza a interactuar con líderes mundiales, cuando ve la complejidad de los temas, eso de alguna manera modifica o le da forma a su pensamiento, porque se reconoce la responsabilidad solemne, no solamente al pueblo estadounidense, sino también a la responsabilidad que tiene Estados Unidos como el país más grande y poderoso del mundo. Y no puedo garantizar que el presidente electo no vaya a continuar con algunas de las posiciones que ha tomado. Lo que puedo garantizar es que la realidad va a forzarlo a adaptar de cómo se enfocan algunos de estos temas. Eso es la forma en que funciona esta oficina. Y lo dije antes, si estos temas fuesen fáciles, si asegurar la prosperidad, los trabajos, la seguridad, buenas relaciones con otros países, si todo eso fuese simple, entonces ya se hubiese hecho. Todos los presidentes anteriores lo hubiesen hecho. Yo sé bastante de historias presidenciales, analicé los 43 predecesores y creo que para todos ellos, inclusive los mejores, tuvieron que enfrentar realidades que no esperaban. Y eso es lo bueno, y eso es importante. Con respecto al presidente Putin, no tuve una reunión, hablamos brevemente cuando entre sesiones. La conversación que tuve con él fue congruente con las conversaciones que tuve con él en los meses anteriores, indicándole que estamos profundamente preocupados con el caos y el derramamiento de sangre y los ataques de Assad y los militares rusos en contra de la población de Alepo y la necesidad de que logremos a un cese de fuego humanitario primero para poder tener una transición política de algún tipo, y también hablamos de Ucrania y también el tema de Minsk. Le insté a que les instrujera a sus negociadores a trabajar con Francia, con Alemania, con Ucrania, para ver si nosotros podemos hacerlo antes de que se termine mi gobierno. Generalmente lo que sucede fue una conversación muy franca, muy cortés, pero demostrando las diferencias que existen entre nosotros dos en cuanto a política. El tema de las elecciones no se trató porque eso está en el pasado, y en esta pequeña reunión me concentré en el futuro. Ya le había dicho muy claramente a él las preocupaciones que teníamos con respecto a ataques cibernéticos en general, así como algunas preocupaciones que teníamos en cuanto de los ataques en la zona. No creo que esto vaya a ser la norma, pero como dije antes, no se relaciona tanto
con mala información o propaganda que se da a conocer por un partido, pero la preocupación en general es que la mala información proveniente de diferentes fuentes nacionales, extranjeras, en los medios sociales, que hace muy difícil que los votantes puedan discernir entre la verdad y lo que no es verdad. Entonces, les explico de esta manera. Si nosotros tuviésemos una prensa responsable y una cultura cívica y unos ciudadanos que participan en las decisiones políticas, el tratar de meterse en nuestras elecciones no tendría mucho sentido. Ahora, si en términos generales tenemos elecciones que no se concentran en temas, sino que están rodeadas de información falsa, noticias falsas, son distracciones, entonces el tema no es lo que va a pasar que venga de afuera, sino el tema es qué es lo que nosotros hacemos desde el interior. Lo bueno es que es sobre lo que tenemos control. Governor Harris. Señor presidente, muchas gracias por tener esta conferencia de prensa. Si usted tuviera hoteles, otras empresas en todo el mundo antes de convertirse en presidente, ¿usted hubiese pensado que tenía que venderlos y tal vez colocar el dinero en un fideicomiso? ¿O es bueno que el presidente de los Estados Unidos esté vulnerable a las decisiones políticas de los líderes políticos o decisiones que él toma como presidente en cuanto a relaciones exteriores? Y brevemente, ¿cuál es su queja en cuanto, por ejemplo, a los problemas que ha tenido el DNC y los ataques cibernéticos? ¿Usted pensó en despedir al almirante Roger? Bueno, estas son preguntas retóricas en realidad. En vez de comentar en temas hipotéticos, le voy a decir lo que yo hice. Obviamente, mis bienes eran bastante menos que lo que han tenido otros presidentes o presidente electo, pero nosotros decidimos liquidar bienes que podrían generar preguntas sobre cómo esto podría influir en la política. O sea que básicamente colocamos todo en bonos del Tesoro. El rendimiento no ha sido muy grande en los últimos años, como ustedes saben, solamente para simplificar mi vida. O sea, no me tenía que preocupar entonces de las complejidades y las decisiones que yo pueda tomar podrían de alguna manera totalmente inadvertida afectar esto. Entonces esto es congruente con el enfoque que hemos tenido durante todo mi gobierno, que es no solamente cumplir con la letra de la ley, sino ir mucho más allá, es decir, cumplir con el espíritu de la ley. No solamente para mí, sino también para la gente que trabaja conmigo en la Casa Blanca, en puestos de liderazgo. Hemos establecido normas, reglas, libros de reglas para estar bien alejados de la línea. Muy al comienzo de mi gobierno había preguntas sobre ¿podría una persona de mi gobierno ir a esta conferencia? ¿O qué pasaba con este regalo que habíamos recibido? Entonces, creo que fue nuestro primer abogado que fue el responsable de establecer estas pautas, estas reglas de la Casa Blanca que decían, sí, parece que fuera divertido, entonces no lo puede hacer. Esta es la prueba. Si es divertido, no lo puede hacer. Si es algo que usted tal vez pueda divertirse o lo disfrute, no lo puede aceptar. Y como consecuencia de esto, y voy a tocar madera, porque nos quedan 2 meses, estoy muy orgulloso del hecho
que en 8 años no hemos tenido el tipo de escándalos que había afectado a otros gobiernos. Cuando me reuní con el presidente electo, le sugerí que el tener un abogado de la Casa Blanca que le pudiera dar guías y reglas específicas le beneficiaría a él y a su equipo porque eliminaría muchas ambigüedades. Y creo que, por supuesto, es su decisión tomar decisión de cómo tomar este tema. Yo sé lo que funcionó para nosotros y creo que le vino muy bien al pueblo estadounidense. Y como había dicho una promesa al pueblo estadounidense, que no iba a caer en los hábitos que se veían normalmente en Washington, que yo quería una política nueva. Esta fue un indicador y después de 8 años le puedo decir al pueblo americano directamente, cumplí con esto. Ahora, con respecto a cibernéticos, a DNC, el almirante Rogers es un gran patriota, sirvió muy bien a nuestro país en diferentes cargos. No comento en temas personales en este tipo de situaciones. Lo que puedo decir de forma general es que nosotros en los últimos años hemos dedicado mucho tiempo a ver cómo podemos organizar nuestros esfuerzos cibernéticos para mantenernos al ritmo de los cambios del ambiente. Y cada vez más infraestructura crítica o datos gubernamentales, sistemas financieros son vulnerables de ser atacados. Hay actores gubernamentales y no gubernamentales que cada vez mejoran sus acciones. Se desarrolla cada vez más rápido y es inevitable que vamos a tener que modernizar y actualizar no solamente las herramientas que utilizamos para defender esos tipos de bienes y al pueblo estadounidense, sino que también cómo lo organizamos. Es verdad que estamos explorando una gama de opciones para ver cómo podemos organizar la misión que existe en este momento. Jensen. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Al comienzo de este año, el expresidente G.W. Bush dijo que él era el último presidente republicano. Ahora la Casa Blanca está en manos de los republicanos, la Cámara Alta, la Cámara Baja, los gobernadores. ¿Usted se preocupa que pueda ser el último presidente demócrata que por un tiempo? Y hablando de su predecesor, él ofreció ninguna crítica pública durante su gobierno. ¿Usted también se va a evitar hacer comentarios del presidente Trump, aunque él trata de desarmar mucho de lo que usted ha logrado? No me preocupa en ser el último presidente demócrata, no, ni siquiera por un tiempo. Y lo digo no para ser simpático, porque en realidad la nominada del Partido Demócrata ganó el voto popular. Esta fue una carrera sumamente competitiva. Yo creo que en el futuro va a ser exactamente igual. Y obviamente creo que es verdad que la política en los Estados Unidos están, cualquiera puede tomar el control de esto. Digamos, tenemos partidos demócratas, ambos partidos están cambiando, aunque los resultados de estas elecciones se relacionaba con las características de los candidatos, en especial no se va a duplicar en cada una de las elecciones posteriores. Los demócratas tienen que hacer autoanálisis de cómo podemos asegurarnos que el mensaje que nosotros tenemos sea recibido de forma eficaz y que traiga como resultado el ganar elecciones. Esto es algo en lo que yo estuve bregando todo mi gobierno. Cuando ustedes ven las propuestas que yo presenté,
han recibido el apoyo de la mayoría. La mayoría cree en un salario más alto, en seguridad para las armas. Todos quieren tener una mejor infraestructura, más puestos laborales. La mayoría cree en que las personas no tienen por qué declarar bancarrota cuando se enferman. O sea, todos los componentes del Obamacare. Creo que hubo una encuesta Gallup después de las elecciones que demostró que el público en general tiene le da mejor apoyo a los demócratas que a los republicanos. Y la tasa mía de aprobación son bastante altas, y básicamente lo que se vio durante estos 8 años es que eso no siempre se traduce en que las mayorías a nivel estatal o federal lo apoyen. Ahora, algo de esto se relaciona con la naturaleza de nuestro sistema de geografía. Siempre y cuando que Wyoming tiene la misma cantidad de senadores de California, obviamente va a haber una mayoría republicana con respecto a algunas carreras. Ahora, si los votantes demócratas están reunidos en ciertas ciudades y los republicanos están esparcidos por todo el país, les da una ventaja cuando estamos hablando de campañas para el Congreso. Algo es mala suerte política. Por ejemplo, yo entré cuando la economía estaba en una muy mala posición, y si bien tomamos medidas para mejorar, sin embargo, después de 2 años de mi gobierno, la gente no sintió la mejoría y, por supuesto, perdimos bancas en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en los gobernadores también, y ahí es donde se hizo el censo, donde se establecen los nuevos se establecen los nuevos distritos, y se usó el gerrymandering por parte de los republicanos. Y hubo más votos para los congresistas demócratas que republicanos, pero terminaron siendo una mayoría republicana en el Congreso comparada con los demócratas. Sin embargo, no se pueden dar excusas con respecto a las reglas, porque esa es la forma en que se funciona, pero tenemos que mejorar. Y para mejorar esto, lo que tenemos que hacer es trabajar desde la base, no en ciertos territorios, trabajar en lugares donde tal vez no podamos ganar ahora, pero tenemos que construir nuevos talentos, tenemos que convencer con nuevos argumentos. Tenemos que hablar de las cosas que realmente le interesa a la gente y evitar las distracciones que llenan las cuentas de Twitter. Y si lo hacemos así, yo creo que vamos a volver a estar en una buena posición, digamos así. Yo no creo que tengamos que hacer una remodelación de todo el sistema. Lo que tenemos que hacer es tener una mejor organización, tener una forma más inteligente de entregar este mensaje. Y el mensaje que sí tengo para los demócratas es que una estrategia que va a buscar solamente ciertos distritos y grupos específicos en una coalición democrática le puede permitir ganar elecciones, pero no le va a permitir ganar el mandato que necesita. Pero cuanto más podamos hablar de los puntos que tenemos en común como nación, hablar de los valores, de la visión que se aplica a todos, pero no a cada uno de los grupos. Y yo creo que esa es la razón por la cual yo pude ser elegido 2 veces, porque siempre traté de asegurarme que en mis propuestas y en el mensaje siempre tenía en cuenta a todos. ¿Había una segunda parte a su pregunta?
Sí. Mire, lo dije antes, el presidente Bush fue sumamente amable conmigo cuando yo tomé posesión. Mi intención es, obviamente, en los próximos 2 meses, terminar con mi trabajo y después de eso, llevar a Michelle de vacaciones, descansar, pasar algún tiempo con mis niñas, escribir, pensar. Entonces, yo quiero respetar el cargo y darle al presidente electo una oportunidad de presentar su plataforma, sus argumentos, sin que nadie le esté haciendo comentarios constantemente. Como un ciudadano estadounidense que ama a su país, si hay temas que se relaciona con una propuesta legislativa o con una batalla específica, sino que se relaciona con temas de valor y de ideales, y si yo creo que es necesario o útil que yo defienda esas ideas, entonces voy a examinar cuando llegue el momento. Pero lo que sí sé es que tengo que llevar a Michelle de vacaciones. Juliet Apron. Sí, gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta lo que usted dijo sobre las grandes diferencias que existen entre usted, presidente, puntos sobre el futuro de Siria, ¿nos puede hablar un poquito sobre qué es lo que cree usted que va a pasar al futuro en los próximos 2 meses y en el gobierno de Trump? Y si usted tiene algún tipo de preocupación a que si elimina el Estado Islámico en Siria y en el oeste de Irak, le ha permitido a el ISIS estar en Alepo, y usted cree que los Estados Unidos ha cumplido con su responsabilidad de protegerlos. Y con respecto a terminar su trabajo que acaba de mencionar, la última semana usted ejerció su autoridad en diferentes temas sobre gas, petróleo, tierras, y los republicanos dicen que usted no debería establecer nuevas reglas porque usted ha cerrado muchas puertas y ellos los van a abrir cuando estén a cargo del gobierno y de las cámaras. ¿Qué puede decir con respecto a esto? Su segunda parte de su pregunta: son los mismos republicanos que sugirieron que no necesitaban confirmar a un juez de la Corte Suprema cuando faltaban 9 meses para terminar mi mandato. Creo que el enfoque parece ser que 2 días después de mi reelección debería detenerme. No creo que eso es lo que dice la Constitución. Las reglamentaciones que hemos emitido son las que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, han sido sujetas a comentarios y notificaciones públicas. Todos saben exactamente que existen, no es que hayamos estado sorprendiendo a nadie con esto. Fueron bien analizadas, es lo correcto, es parte de mi tarea en cuanto a terminar mi trabajo, y yo reconozco que cuando el nuevo gobierno se haga cargo y venga un nuevo Congreso, van a tener la opción de tratar de deshacer algunas reglas y reglamentaciones que hemos emitido, y eso es su prerrogativa, es parte de cómo funciona la democracia. Pero yo considero que eso era lo correcto y lo hice. Con respecto a Siria, como dije, creo que aún en este viaje y en otra conferencia de prensa, no soy optimista con respecto a un futuro cercano en Siria. Una vez que Rusia e Irán tomaron la decisión de respaldar a Assad en
una campaña aérea brutal, esencialmente una pacificación de Alepo, sin tener en cuenta la posibilidad de víctimas civiles, niños asesinados, o hospitales o escuelas destruidas, niños heridos. Entonces fue muy duro ver una forma en que una oposición capacitada y moderada podría mantener su posición durante mucho tiempo. Y el tema que obviamente debatí durante muchísimos 5 años es cuál sería la participación de Estados Unidos, cuáles son las restricciones políticas, cuáles son las responsabilidades. Estos siguen estando, pero no teníamos una base legal para intervención militar, que hubiese sido un error estratégico, porque teníamos que hacer trabajos en Irak, la campaña en contra del ISIS y las operaciones que seguían en Afganistán, y que hemos trabajado para poder tener una transición pacífica que podría aliviar el sufrimiento y brindar acceso humanitario. Y vamos a seguir haciendo ese trabajo hasta el último día que yo y John Kerry tengamos la autoridad de hablar por el gobierno de los Estados Unidos. Pero por último, se necesitan 2, 4 u 8 personas para trabajar juntas, pero no tenemos el interés o el trabajo de esas partes que están apoyando a Assad, y él se ha envalentonado con esto. Es una persona que ha decidido destruir su país, convertirlo en escombros, su población esparcida o muerta, que valía la pena para mantenerse en el poder, cuando tuvo la opción de pacíficamente hacer una transición que podría haber mantenido al país intacto. Esa es su mentalidad. No es la mentalidad que nosotros apoyamos. Es una mentalidad que apoyan los iraníes y los rusos. Pero en este momento vamos a necesitar tener un cambio en cómo abordar todas las partes involucradas a esa situación. El atacar al Estado Islámico se puede mantener. Es indudable que vamos que van a seguir siendo fuerzas extremas cerca de Siria, porque el caos va a perdurar durante un tiempo. Va a haber elementos en Irak, como ha habido elementos en Afganistán, aunque después que erradicamos a Talibán y después de haber asesinado a Bin Laden. Sin embargo, creo que podemos reducir eficazmente el riesgo y tomar sus operadores externos, quitarlos del campo. Pero lo que más me preocupa es asegurarme que, aunque hagamos eso, la política de los Estados Unidos, las declaraciones de los Estados Unidos, la posición de los Estados Unidos no radicalizan aún más los musulmanes en todo el mundo, o alinea o de alguna manera afecta negativamente a los musulmanes que viven en Europa o en Estados Unidos de forma pacífica. Y eso creo que es importante que tengamos que entender. Esos son nuestros aliados claves en esta lucha. Mike Amoli.
Sí, gracias, señor presidente. Este último viaje de su presidencia obviamente estaba en un marco diferente a lo que usted tenía. Hay una transición diferente a la que usted pensó, pero usted refleja más sobre los poderes y las influencias de la presidencia en el mundo para poder tal vez ofrecerle asesoría a al presidente electo. Y usted muchas veces habló sobre su campaña de esta fiebre que ha consumido al Partido Republicano y la estrategia que ha utilizado, sobre todo en lugares donde podría haber habido un punto común entre ambos partidos. ¿Y cuáles son las técnicas que utilizaron los republicanos y cuál sería la asesoría que usted le daría a los candidatos de demócratas en la Cámara Baja? Bueno, voy a contestarle de atrás para adelante. Creo que Nancy Pelosi es una líder excelente, súper destacada. Mucho de lo que logramos se logró por su inteligencia, por su tenacidad, por su habilidad legislativa. Y generalmente no me entrometo en los votos del partido, y menos cuando estoy saliendo. No debería entrometerme ahora. Pero no tengo palabras para alabar a Nancy Pelosi. Ella combina valores progresistas sólidos con una habilidad política extraordinaria. Y ella hace trabajos que son muy duros, no fáciles. Toma decisiones que no son populares para la gente que la votó, pero ella lo hace porque es lo justo, lo que hay que hacer. Realmente hay que respetarla. Con respecto a demócratas y republicanos y cómo los demócratas tenían que enfrentar este nuevo gobierno, hay que escucharlos. No hay que hacer lo que dijo Mitch McConnell cuando me eligieron a mí, y él dijo, nuestro objetivo principal es no cooperar con él en nada, aunque el país entre casi en una depresión, siempre y cuando vamos a ganar bancas dentro de 2 años y luego poder vencerlo. Bueno, el pueblo americano no nos mandó a Washington para eso, no nos mandó para jugar esos juegos. No, eso no es mi asesoría o mi consejo a los demócratas. Es defienda lo que es justo y lo que usted cree que es justo. Luche por sus principios, aunque sea una lucha dura. Si hay temas donde el nuevo gobierno está haciendo algo que va a beneficiar al pueblo estadounidense, trabajen juntos. Si usted cree que va a ser un problema, entonces dígalo y arguméntelo. El punto clave es qué es lo que beneficia al pueblo estadounidense. Para mí ha funcionado. Quiere decir que después de 8 años puedo mirarlos a la cara y decirles, dije e hice lo que creí que era justo. No quiere decir que no haya cometido errores. Lo que hay que hacer es que yo cumplí con el juramento y con el compromiso que tuve con el pueblo. Con respecto a reflexionar sobre la presidencia y analizar mi presidencia mientras yo viajaba, yo creo que la mejor reflexión y el mejor consejo que le doy al presidente que va a tomar posesión es que los Estados Unidos es realmente una nación indispensable en el orden mundial. Y lo digo como alguien que ha hecho todo lo posible para expresar el respeto para todos los países, sus pueblos, y reconocer constantemente que muchos de los desafíos que enfrentamos no son desafíos que podamos resolverlos solos.
Lo que también sé es que el marco base del orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el final de la Guerra Fría tenían ideas y principios que han funcionado para la mayoría de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La noción de democracia, el Estado de Derecho, una prensa libre, un poder judicial independiente, mercados abiertos, un Estado social que modere algunos de las dificultades que se pueden generar con el capitalismo. Hablar sobre derechos humanos, invertir en desarrollo de salud, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Trabajar con instituciones multilaterales como Naciones Unidas, asegurarnos que estamos cumpliendo con las normas internacionales, las reglas internacionales. Eso es lo que ha generado el mundo moderno. A veces nosotros mismos no hemos cumplido con alguna de esas normas de la manera que deberíamos haberlo y nos han acusado de hipocresía. Aquí en América Latina los países han sentido que no les hemos faltado el respeto. A veces tenían razón para pensarlo así. A veces no hemos cumplido con esos valores en nuestro propio país y no hemos cumplido con nuestros ideales del todo. Pero básicamente esa estructura básica es la razón por la cual el mundo es más seguro, más rico y sí, mejor educado, menos violento, más tolerante de lo que era hace 50 años. Y eso requiere el trabajo constante, no sucede inmediatamente. Hablé de esto en Europa, cuando hay a veces una oposición a este nuevo orden. Por ejemplo, veamos a Europa. Antes de ese orden, tuvimos 2 guerras mundiales en cuestión de 30 años. En la segunda murieron 60 millones, no medio millón, no 1 millón, 60 millones de personas, continente básicamente en escombros. En lugares como Asia-Pacífico, antes de la existencia de ese orden, se veía hambrunas de millones de personas. No solamente preocupación por salarios bajos, la gente moría por falta de alimentos o agua potable o morían de cólera o enfermedades simples, no sé, porque no existía la penicilina. Entonces, lo que yo diría es que todos compartimos la responsabilidad para mejorar ese orden, asegurarnos que sea más inclusivo y dar esperanza, prosperidad para diferentes lugares del mundo. Todos tenemos responsabilidades, todas las naciones tienen responsabilidades. Tienen que respetar la dignidad y el valor de sus ciudadanos y Estados Unidos no puede hacer todo por los demás. Hay límites a cuánto podemos trabajar con otros países si están decididos a oprimir a su población, a no darle educación a sus niñas o sacar dinero y mandarlo a los bancos suizos porque son corruptos. O sea, no podemos abordar todos estos temas, pero el presidente estadounidense y Estados Unidos, si nosotros no estamos del lado de lo que es correcto, si no argumentamos y si no defendemos eso, aunque no podamos lograr esto 100% en todos lados, entonces va a colapsar y no hay nadie que vaya a llenar ese vacío. En realidad no hay.
Hay otros países muy importantes, como China, donde si no fuera por la cooperación de China, no podríamos haber terminado con el Acuerdo de París. Pero China no es el país que fue a organizar 200 países para que firmaran el Acuerdo de París, o organizar el documento, o establecer el marco, las políticas. Rusia es un poder militar significativo, pero en este momento no se preocupan de cómo reconstruir Haití después del huracán. Nosotros sí. Y lo dije antes, esa es una carga de la que tenemos que enorgullecernos, y espero que no solamente que el próximo presidente de los Estados Unidos, sino que todos los que vengan después entiendan que no es solamente una carga, sino que es un honor, un privilegio. Y si ustedes tienen una oportunidad de hacerlo bien, entonces debería aprovechar esa oportunidad. Muchísimas gracias. Concluye así la conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Vamos a conversar entonces con nuestro compañero Carlos Villarreal con algunas de las conclusiones de esta extendida conferencia de prensa, seguramente una de las últimas oportunidades que tendremos de saber de él. Carlos. Bueno, nos fue por un momento ahí la señal de APEC, pero podemos... Algo es mala suerte política. Por ejemplo, yo entré cuando la economía estaba en una muy mala posición, y si bien tomamos medidas... Bueno, estamos aquí efectivamente en el Museo de la Nación. Ha terminado esta conferencia de prensa extensa. En primer lugar, él ha vuelto a resaltar los términos del comercio entre los países de APEC para justamente fortalecer la economía de los mismos y lograr un mayor progreso. También se ha referido a la conversación que tuvo con el presidente ruso Vladimir Putin, en donde expresó las diferencias políticas que mantienen Estados Unidos y Rusia, aunque con mucho respeto. Y también ha reiterado de que hay que darle una oportunidad al presidente o al próximo presidente Donald Trump de gobernar, de enfrentar los problemas de ese país. Dice que lo va a respetar mucho, que por el momento, luego de su finalización como presidente, va a dedicarse a descansar, pero si es que hay un tema que requiera su opinión o su pronunciamiento, lo va a hacer así. Ha sido muy crítico también con la situación de Siria y su gobernante, y señala que él, Bashar al-Assad, lo único que quiere es destruir su propio país. Y también le recomienda al próximo presidente que mantenga a Estados Unidos como un país indispensable en el mundo, porque muchos países justamente requieren el apoyo y la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Barack Obama ya se dirige al Grupo 8 para retornar a su país. Adelante, estudios. Y muchísimas gracias, Carlos, por esta información que nos traes desde el APEC. Ya se están acabando entonces todas las reuniones. Esta fue la última conferencia de prensa de un mensaje muy importante a los demócratas. Él dijo que cuando ingresó al gobierno, los republicanos trataron de hacerle la guerra y de no aprobar ningún proyecto suyo, y que él no daría directivas semejantes a su partido. Y además, por supuesto, recalcó que no cree que sea él el último presidente demócrata de los Estados Unidos, ni siquiera por un buen tiempo. Así que eso fue entonces la jornada del día de hoy. Más adelante tendremos un programa especial con los puntos más importantes de estos 6 días de reuniones internacionales. Concluimos con Central de Informaciones de RPP Noticias. Gracias por acompañarnos.